Bueno, continuando con este gran tutorial de Photoshop Elements 11, ya en el módulo anterior estuvimos hablando acerca de lo que eran las capas. Te mencioné cómo podías moverlas entre sí y cómo se verían afectadas cada una de ellas. Digamos que una iba a quedar encima de la otra, etcétera. Quiero mencionarte algo muy importante. Casi siempre cuando tú vienes al organizador y abres alguna foto dentro del editor, se te crea lo que es una pestaña individual sobre este proyecto en el que empiezas a trabajar. Y quiero mencionarte que inicialmente la primera capa que tú vas a ver aquí va a tener una especie de candado. Quiero mencionarte la diferencia a tener una capa con un candado a todas las demás que técnicamente no lo tienen. Regularmente siempre a la primera capa se le coloca ese candado a manera de protección para que quede técnicamente como si fuera un fondo sobre este nuevo proyecto que tú fueras a iniciar. Obviamente en este otro proyecto yo podría aquí seguir agregando quizás algunas otras fotografías, etcétera, y esta se me mantendría como un objeto asegurado o con el candadito. Si yo pretendo esta capa que tiene ese candado, moverla, cambiarla, hacerle cualquier cosa, técnicamente no voy a poder hacer nada con ella porque, te repito, se encuentra asegurada. Ahora, si tú quisieras convertir esta capa de background o de fondo que viene con el candado a una capa regular para que tú pudieras cambiarla quizás de lugar o hacerle cualquier otra cosa, lo único que tienes que hacer es darle doble clic aquí en un área, digamos, vacía. Damos doble clic, te aparece lo que es esta ventanita en donde te dice que vas a crear una nueva capa regular. Si tú gustas, le colocas un nombre y a continuación le das OK para que automáticamente se transforme a una capa regular. Si yo cambio esto de posición, automáticamente mi proyecto se ve afectado. Obviamente cualquier cosa también que yo colocara a esta capa se podría aplicar libremente debido a que la he convertido a una capa regular. Ahora quiero mencionarte que también se encuentran estos ojitos. Estos ojitos nos van a permitir esconder de manera temporal alguna de estas capas en el caso de que tú quieras enfocarte a alguna otra y lo de atrás o quizás esta capa te esté molestando. Lo único que tienes que hacer es darle el clic al ojito para activarlo o desactivarlo. Si tú mantienes la tecla de Alt o de Option para aquellas personas que tienen una Mac y das un clic al ojito, técnicamente aíslas las demás capas y únicamente te quedas con esta. O sea, técnicamente me está escondiendo todas las demás de manera automática y únicamente me está dejando activada la que yo oprimí al mismo tiempo con la tecla Alt u Option. Si yo vuelvo a apretar esa tecla de Alt u Option y le vuelvo a dar un clic al ojito, técnicamente regreso todas las demás a la normalidad. Y esa sería, te repito, una manera de poder enfocarme a una sola quizás para que pueda observarla un poquito mejor y saber exactamente qué es lo que voy a hacer con ella. Ahora, quiero mencionarte también que cuando tú seleccionas algún objeto, se selecciona su capa de manera automática y casi siempre vamos a ver lo que es el modo de transformación, lo cual nos va a permitir a este objeto modificarlo, por ejemplo, en cuanto a su tamaño. Recuerda que si lo tomamos de una esquina, nosotros podemos hacerlo más chico o más grande. Si yo saco el mouse, ese mouse cambia de forma y yo puedo arrastrarlo o moverlo de esta manera para que pudiera cambiar, digamos, su rotación. Voy a cancelar lo que son esos cambios. Quiero mencionarte también que cuando nosotros apretamos la tecla de Shift, desactivamos lo que es la proporción. Recuerda que aquí nosotros estamos cambiando o modificando el tamaño de este objeto de manera proporcional. Si yo aprieto Shift, técnicamente lo desactivo y de esta manera yo podría quizás moverlo de la manera que yo lo desee. Ok, vamos a cancelar estos cambios. Quiero mencionarte que existe un poquito más acerca de lo que es la transformación. Si yo vengo al menú de la parte de arriba a la sección de imagen, aquí voy a encontrar una sección que dice transformar, en donde podremos encontrar la transformación básica y sus respectivas teclas de atajo. Pero aquí en la parte de abajo tengo otras tres opciones más. Una de estas, la primera, la voy a tomar y quiero que veas la diferencia que te hace en cuanto a la transformación comparado a lo que acabamos de ver. Si yo tomo este objeto de las orillas, yo puedo moverlo de esta manera tal y como lo estás viendo.
Voy a cancelar esos cambios. Me voy a regresar a esta misma sección. Dentro de rotación voy a probar con la segunda, que es distorsión. Vuelvo a tomar este objeto de la esquina y date cuenta cómo puedes modificar lo que es técnicamente esa foto con este tipo de transformación. Cancelo esos cambios, me regreso al mismo menú, transformación, y vamos a ver lo que es la perspectiva. La voy a tomar, tomo este objeto de las esquinas y veo exactamente qué es lo que hace. Entonces considera que también vas a encontrar un poquito más acerca de la transformación siempre que entres a este menú dentro de la sección de transformar. Ahora voy a cancelar estos cambios. Quiero mostrarte ahora cómo tú puedes cambiar el estilo de la capa que en este caso tenemos seleccionada. Si yo doy botón derecho sobre esta, me va a aparecer un menú en donde voy a tener diferentes opciones, entre ellas esta que dice editar el estilo de la capa. Si yo le doy un clic a esta opción, me va a aparecer este otro menú en donde yo puedo poner una serie de efectos tal y como los ves aquí listados para hacer esta capa un poco más atractiva. Vamos a empezar con la primera donde dice Drop Shadow. Esto técnicamente al activarlo me va a permitir agregar una especie como de sombra a este objeto. Si tú te diste cuenta al activarlo, automáticamente se me abrió su menú en donde yo puedo de manera opcional modificar lo que es este efecto que estuviera agregando a este determinado objeto. Aquí en primer lugar yo puedo cambiar lo que es el tamaño de esa sombra. Yo no sé si tú lo alcances a ver bien o no. Le puedes cambiar aquí del lado derecho lo que es el color, lo podrías poner rojo, y de este lado controlas lo que es la opacidad de la misma. Tú aquí técnicamente la mueves hacia donde tú quieras y de esa manera estarías agregando una especie como de efecto de sombra a este objeto que tienes de este lado. Tú prueba con estas configuraciones y acomódalo a lo que creas conveniente. Voy a desactivarlo y voy a pasar a continuación con lo que es el glow. Pero antes quiero mencionarte que es importante que tengas la vista previa activada para que de esa manera te puedas dar cuenta qué es lo que estás haciendo con respecto a este determinado efecto o estilo de capa que tú selecciones. El glow nos va a permitir agregar una especie como de reflejo de luz de manera interna o en la parte de afuera. Si yo activo la de adentro, de este lado te podrás dar cuenta que aparece de manera interna dentro de ese objeto en donde yo puedo modificar lo que es ese tamaño y lo que es también su opacidad. Como te digo, este es un efecto como de luz reflejada, pero en este caso lo tenemos de manera interna. Voy a desactivarlo y voy a activar el de afuera. Este me hace exactamente lo mismo que este, a diferencia de que lo va a hacer fuera del objeto. Yo aquí puedo subir lo que es ese brillo de luz. De este lado puedo cambiar su color, ponerlo a algo que yo quiera, y pues de este lado en la parte de abajo controlas lo que es su opacidad. Voy a desactivarlo, voy a cerrar esto y a continuación voy a seleccionar lo que es el bevel para que veas más o menos cómo es que funciona. Este nos crea una especie como de marca en la orilla, simulando que quizás esta foto está como un poquito salida y que estas orillas digamos están un poquito hacia abajo. Yo no sé si tú lo alcances a ver bien, pero esta es una excelente manera también de agregar una especie como de efecto de manera adicional a lo que es tu objeto. Aquí tienes lo que es la dirección, en este caso se encuentra arriba, podrías activarlo hacia abajo y pues técnicamente jugar con esto para ver realmente qué es lo que puedes crear y qué es la opción que más te agrada. Casi siempre en cualquiera de estas opciones vas a encontrar lo que es el ángulo. Si tú quieres mover el ángulo por alguna situación, tú puedes hacerlo mediante este control y te podrás dar cuenta cómo se ve afectado ese determinado estilo de capa. Vamos a desactivarlo y vamos a pasar con el próximo, que es el stroke. El stroke es una especie como de orilla de cualquier color que tú seleccionaras de este lado. Vamos a suponer que yo quiero una orilla así como amarilla. Selecciono el color, le doy OK y de este lado controlo lo que es el tamaño y de este lado controlo lo que es su opacidad. Y de esta manera pues estaría agregando esa orillita a lo que es mi foto o mi objeto para que se viera quizás un poquito mejor o como yo lo requiero. De esta manera le podemos dar una presentación completamente diferente a algún objeto
y como te puedes dar cuenta, pues se ve mucho mejor comparado a los que tenemos aquí en la parte de abajo. Entonces, esto es con respecto a los estilos de las capas. Una vez que tú ya desees aplicar estos cambios, el próximo paso sería darle OK. O por lo contrario, si quieres regresar esto a como se encontraba originalmente, le puedes dar aquí Reset y automáticamente te quita cualquier cosa que tú hayas puesto de este lado. Le voy a dar OK y nos regresamos a donde estábamos. Ahora, te quiero recordar cómo llegar a esa sección. Recuerda que sobre el objeto seleccionado, botón derecho, y aquí vas a encontrar editar lo que es el estilo de la capa, en donde vas a encontrar ese tipo de efectos que acabamos de ver. Ahora quiero mostrarte que cuando tú aplicas un determinado estilo a cualquiera de estas capas, incluyendo quizás la del texto, casi siempre te va a aparecer sobre la capa del lado derecho lo que es este símbolo de FX, que significa que ese determinado objeto, ya sea texto o fotografía, tiene un efecto aplicado. Si yo le doy doble clic al FX, mira la ventana que se me abre la ventana de las configuraciones del estilo de la capa. En este caso, como nosotros anteriormente le habíamos agregado a este texto el estilo de la orillita, pues técnicamente aquí me aparece esa configuración seleccionada, que en este caso es el bebel, y de esa manera nos podremos dar cuenta qué es lo que se le aplicó y podríamos manipularlo de una manera diferente. Yo puedo cerrar esto y te repito, aquí se mantiene lo que es el FX, indicándome que estas capas contienen un efecto adherido. Ahora vamos a pasar a continuación a ver lo que son las capas de ajuste. Esto de las capas de ajuste nos permiten agregar una especie de efecto a lo que es nuestro trabajo, nuestro proyecto, pero ese efecto se coloca sobre una capa que aparece o que se crea, y técnicamente todo lo que se encuentre debajo de esa capa es afectado con ese determinado efecto. Para que lo entendamos un poquito mejor, vamos a localizar las capas de ajuste aquí en la parte de arriba, donde ves este símbolo o este pequeño icono. Si yo doy un clic, podremos encontrar diferentes efectos. Voy a tomar cualquiera de ellos. En este caso voy a tomar lo que son los niveles, para tratar de hacer una modificación quizás a mi proyecto en general. Si yo le doy aquí niveles, automáticamente se me crea una capa de ajuste dentro de lo que es esta sección, y aquí yo podría quizás modificar lo que son los niveles en cuanto a tonos de esta fotografía. Tenemos los tonos oscuros, los tonos claros, la mitad entre blanco y negro es el gris, y aquí podemos modificar sus tonos medios para que de esa manera podamos hacer algún cambio de manera general a esta foto. Yo podría también modificar colores rojos o tonos rojos de manera individual, verde, y también podría modificar lo que es el blue o el azul. Si yo quiero hacer esto de manera automatizada, sin necesidad de que tenga que estar manualmente moviendo sus controles, aquí se encuentra una opción de hacerlo de manera automática. Si yo doy un clic, el programa se encarga de modificar de manera automática lo que él cree conveniente. Más sin embargo, yo creo que sería mejor que tú lo hicieras de manera manual para que realmente lo dejaras como a ti te agrade. Ahora, aquí hay un ojito. Aquí puedes ver el antes y el después. Si tú crees que eso te gustó, pues adelante. Lo único que tienes que hacer es cerrar esta ventana, y técnicamente esta capa de ajuste se quedó en esta posición para afectar todas aquellas capas que se encuentran en la parte de abajo. Ahora, esta capa yo la puedo mover. Por ejemplo, este objeto, que es el número 2, es esta foto que tenemos aquí, está también siendo afectada por la capa de ajuste que puse arriba, porque se encuentra abajo de ella. Si yo moviera lo que es esta capa de ajuste a esta otra posición, técnicamente lo que se iba a ver afectado es lo de abajo, y esta capa se habría salvado de ese efecto. Si tú quieres borrar una capa de ajuste, la seleccionas, aprietas la tecla de borrar en tu teclado, o si no, aprietas este botecito de basura. Te va a preguntar que si quieres borrarla, le vas a decir que sí, y automáticamente se te habría borrado. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero aplicar una capa de ajuste, pero de manera individual a una sola capa? O sea, que técnicamente yo aplique esta capa de ajuste, pero quiero afectar únicamente otra capa
de manera sola, o sea que no me afecte todo lo que se encuentra debajo. Lo que podríamos hacer bajo esas circunstancias es lo siguiente. Voy aquí a tomar lo que es una capa de ajuste. Voy a modificar en esta ocasión lo que es el hue y el saturation para hacer un cambio al color. Vamos a suponer que yo quiero colorizar una determinada foto o un determinado objeto. Vamos a suponer que lo quiero hacer con esta seleccionada. Lo que voy a hacer en este caso es seleccionar la capa de ajuste, moverla hacia arriba y de este lado aplicar el colorize y a continuación hacer alguna modificación de color. Hasta este punto nosotros modificamos lo que fue la capa de ajuste con respecto a sus configuraciones, que de igual manera puedo llegar a esas mismas configuraciones dando un clic aquí. De esa manera se me podría abrir nuevamente la ventana en la que estábamos, hacer alguna modificación y cerrarlo. Pero habíamos dicho que queríamos afectar únicamente lo que era este elemento y no precisamente todo lo que se encontraba debajo. Si nosotros queremos hacer eso, lo que tendríamos que hacer es unir esta capa de ajuste a esta de aquí abajo para que únicamente esta se vea afectada. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner el mouse más o menos aquí entre la unión de estas dos capas y voy a apretar la tecla de Alt o de Option y si te das cuenta ese mouse cambia de forma siempre y cuando me encuentre en la unión de las dos capas. En este caso voy a unir la capa de ajuste con la capa de abajo. Cuando yo tengo el mouse de este lado no estoy soltando la tecla de Option o de Alt, doy un clic en medio y automáticamente se habría unido lo que es esta capa pero únicamente a esta otra de abajo. Si te das cuenta aparece aquí como una flechita indicando que este efecto va a ser aplicado únicamente a la capa de abajo tal y como lo estamos viendo. Entonces el resultado sería lo que tenemos aquí en pantalla. Yo puse esta capa de ajuste pero afecté únicamente este elemento y no afecté toda la foto o todo mi proyecto de manera general. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero regresar lo que es esta capa de ajuste a como se encontraba originalmente, que afectaba todo lo de abajo y no precisamente la capa enseguida de ella, que es esta que tenemos aquí abajo? Lo que tendría que hacer es el mismo procedimiento, apretar la tecla de Alt u Option y en este caso poner ese mouse entre la unión de estas dos capas y dar un clic con el botón izquierdo para que automáticamente se regrese a como la tenía originalmente. Si yo quiero afectar, digamos, este otro elemento, lo que haría es mover esta capa hacia acá. En este caso únicamente me está afectando esto, pero también me está afectando el background. Vuelvo a apretar la tecla de Alt u Option, doy un clic y automáticamente esta capa de ajuste se adhiere únicamente a la capa de abajo, ¿ok? Entonces hasta este punto creo que lo tenemos más que entendido. De esa manera tú puedes realmente afectar capas de manera general o de manera individual a como tú creas conveniente. Ahora, teniendo esta capa seleccionada, lo que voy a hacer es borrarla. Si yo le doy un clic al botecito, me va a preguntar que si quiero borrar, en este caso, la máscara. Le voy a decir que sí. Y mira qué es lo que está sucediendo. Se me está borrando únicamente la máscara. Le voy a dar control Z para regresarlo a como lo tenía. Quiero mencionarte una cosa muy importante. Cuando nosotros agregamos una capa de ajuste, de manera automática siempre se genera lo que es una máscara. Una máscara es esto blanco que tú estás viendo aquí, la cual nos va a permitir modificar este efecto que estamos aplicando a manera de que quizás lo borremos de unas áreas y de otras áreas lo dejemos. Para que más o menos te des una idea de qué es lo que te estoy mencionando, en un momentito más vamos a hablar acerca de las máscaras. Pero si te pasa que tú por accidente tienes seleccionada la máscara y quieres borrar tú la capa en general, pero no te la borra, te borra únicamente la máscara, lo que podrías hacer es borrar lo que es la máscara y a lo mejor teniendo seleccionada esta misma capa le vuelves a dar borrar y a continuación la estarías eliminando de manera completa. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a continuación a ver lo que es crear una nueva capa. ¿Por qué motivo yo quisiera crear una nueva capa? Pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Si yo vengo a esta parte de arriba, voy a encontrar lo que es crear una nueva capa. Le voy a dar un clic. Cuando yo creo una nueva capa, aquí la tengo. Le voy a dar doble clic al texto para cambiarle su nombre.
le voy a poner capa de color, le doy entrada para que tome efecto. Yo esta capa podría rellenarla con un color. Si yo vengo a lo que es el menú de editar, aquí en la parte de abajo voy a encontrar rellenar lo que es esta capa seleccionada. Le doy un clic, puedo tomar de este lado un color, dando un clic de este lado, seleccionando el que yo quiera. O de igual manera aquí mismo yo puedo seleccionar a lo mejor color negro o blanco o el 50% entre los dos, que es el gris. Voy a tomar el negro, le voy a decir que ok. Técnicamente me rellenó lo que es esta misma capa. La voy a pasar hacia arriba, hasta acá donde se me pone ahí la rayita para que quede en primer lugar. Como se encuentra hasta arriba, me está tapando todo lo de abajo. Aprovechando que estamos viendo esto de crear una nueva capa, vamos ahora a ver también lo que son las máscaras. Si yo quiero hacer una especie como de efecto, vamos a suponer que yo creé esta capa con el fin de rellenarla de negro, pero quiero que se vean algunos elementos de la parte de abajo y que no precisamente me tape todo. En este caso lo que yo podría hacer es utilizar una máscara para que esa máscara yo la pudiera borrar de algunas áreas y permitir que se viera lo de abajo. Ahora, ya la tenemos en la posición de arriba, me está tapando todo. Lo que vamos a hacer es agregarle una máscara a esta capa seleccionada. ¿Cómo agregamos la máscara? Aquí arriba vamos a encontrar agregarle a la capa una máscara, doy un clic, me aparece esto que nosotros vimos hace un momento con las capas de ajuste, y en este caso se encuentra seleccionada lo que es esa máscara. Quiero que veas qué es lo que va a suceder cuando yo empiezo a pintar con una brocha sobre la máscara. Voy a apretar la tecla B para llamar lo que es esa máscara. Cuando yo llamo la brocha apretando la tecla B, te podrás dar cuenta que aparece seleccionada esa misma herramienta de este lado, la cual obviamente tú pudiste haber tomado de esta sección. Regularmente, si no tienes la tecla de mayúsculas prendida, vas a ver un círculo, tal y como lo ves aquí, en donde con las teclas de paréntesis, el de la derecha y el de la izquierda, tú puedes modificar lo que es su tamaño. Ahora, aquí nos encontramos con dos colores diferentes, los que vienen por defecto en el programa, que es el negro y el blanco, y esos son los que nosotros vamos a ocupar para pintar sobre la máscara y de esa manera afectarla. Si por alguna circunstancia tú aquí no tienes estos colores predeterminados por el programa, vamos a suponer que tú tuvieras otro color diferente, si tú aprietas la tecla D, siempre se te van a regresar a los colores predeterminados de cuando tú abres el programa por primera vez. Entonces, con esta flechita tú puedes cambiar entre esos dos colores, digamos entre el negro y entre el blanco. Siempre que uno de ellos se encuentre en la parte de arriba es el que va a estar activado. Ahora, yo tengo mi brocha, técnicamente tengo seleccionado el color blanco porque se encuentra arriba. Quiero que veas qué es lo que pasa cuando pinto sobre la máscara que tengo seleccionada. No pasa nada. Y quiero mencionarte que no pasa nada porque el color blanco técnicamente exhibe lo que yo tenga en esta capa. ¿Qué es lo que tengo en esta capa? Tengo una capa rellena de color negro. Entonces técnicamente me está mostrando lo que se está mostrando en este momento. Yo no sé si me lo entendiste. Ahora, si yo cambio de color de entre blanco a negro y yo empiezo a pintar con el color negro esconde lo que yo tenga en esta capa. ¿Qué es lo que tengo en esta capa? El relleno negro. Si yo empiezo a pintar, me lo empieza a esconder. Y cuando me empieza a esconder, yo puedo empezar a revelar lo que se encuentra debajo de esta misma capa que tengo en la parte de arriba. Y de esa manera yo puedo crear una especie como de efecto, tal y como lo estás viendo aquí, porque quizás era lo que yo requería en ese momento. ¿Qué pasa si yo cambio entre blanco y negro? Exhibía lo que se encontraba en esta capa. ¿Qué es lo que tiene la capa? Un relleno negro. Si yo pinto, me exhibe ese relleno negro, que es lo que originalmente tiene la capa. Con la letra X yo puedo cambiar entre esos dos colores para no precisamente venir y dar un clic aquí. Mira, con la letra X yo puedo cambiar y aquí seguir pintando. Ahora, si tú te das cuenta,
Al tomar la herramienta de brocha, aquí abajo me aparecieron sus configuraciones. Yo puedo modificarlas a algo más conveniente. Vamos a suponer que yo no quiero que esta brocha al momento de pintar me exhiba o me esconda lo que es el relleno negro a lo que es el 100%. Voy a cambiar entre estos dos colores a blanco y voy a pintar todo esto para regresarlo a como estaba, más o menos. Voy a cambiar nuevamente al color negro de este lado apretando la tecla X. Vamos a suponer que yo quiero esconder estos píxeles negros, pero no al 100%, los quiero más o menos hacer al 50%. Cambio la opacidad, hago mi brocha un poquito más grande y empiezo a pintar, pero si te das cuenta, me está escondiendo el relleno negro o los píxeles negros, pero no me los está exhibiendo al 100%. ¿Por qué? Porque yo le bajé la opacidad al 50%. Yo aquí puedo controlarlo y permitir hacerlo de una manera diferente, si te das cuenta. Obviamente yo podría cambiar esa brocha a algo que tenemos aquí en esta lista. Voy a tomar aquí alguna otra rara al azar. Voy a dar un clic aquí afuera y mira lo que sucede. Voy a cambiar entre los colores. Voy a cambiar al blanco arriba. Y mira lo que estoy haciendo. Estoy creando una especie como de efecto extraño con el simple hecho de jugar con este tipo de brochas que nosotros tenemos aquí. Y pues técnicamente eso es lo que puedes hacer. Recuerda que puedes cambiar el tamaño de esa brocha a más grande, a más pequeñito. Y puedes jugar con todo esto de manera como tú creas conveniente. Ahora, si yo me regreso a lo que es la herramienta de selección, digamos que hasta este punto a lo mejor esto es lo que yo necesitaba. Si yo selecciono la máscara, recuerda que podemos borrar la máscara de manera independiente. Aquí me va a preguntar al momento que yo le di borrar que si quiero aplicar lo que yo hice en la máscara, lo que es el layer. Le voy a decir que no, que me lo borre para técnicamente regresar esta capa como se encontraba originalmente. ¿Ok? Ahora voy a borrar esta capa de relleno. Le voy a decir borrarla, que sí me la borre. Vamos a hacer aquí un experimento con esta fotografía. La voy a subir de posición. Le voy a dar entrada para que se coloque en este tamaño. La voy a cambiar de posición poniéndola aquí arriba. Vamos a hacer una prueba con esta con respecto a lo que acabamos de ver de las máscaras. Teniendo seleccionada esta capa de esta foto, me voy a venir aquí arriba a colocarle una máscara. Aquí tenemos su máscara. Aquí tenemos los dos colores que vienen por defecto. Recuerda que puedes apretar la tecla D para regresarlos a como se encontraban originalmente. Vamos a tomar la brocha de este lado o apretando la tecla B. Me aparece la brocha. Voy a modificar ese tipo de brocha. Voy a seleccionar a lo mejor esta, no lo sé. Voy a dar un clic aquí afuera para que se cierre eso. Voy a hacer esa brocha más grande apretando mis paréntesis en mi teclado. Y recuerdas que te dije que el blanco exhibía. Pues bueno, si yo pinto con blanco, no hay nada que exhibir porque en realidad la foto que se encuentra en esta capa se está exhibiendo. Pero si yo cambio de blanco a negro, apretando la tecla X, yo empiezo a esconder píxeles de lo que es esa misma fotografía. Ahora, como que no me gusta que lo haga de esa manera, voy a cambiar nuevamente al blanco para regresarlo a como estaba. Lo que vamos a hacer es cambiarle nuevamente a negro, pero le voy a bajar la opacidad al 50 y tantos por ciento, al 50, y empiezo a pintar. Y de esta manera se me hace un poquito más suave y de la manera que yo lo requiero. Ahora, si yo tomo la herramienta de selección, puedo mover esto y colocarlo en otro lado. O sabes que de igual manera puedes utilizar la brocha al 100%. A lo mejor cambias esa brocha a algo que se vea un poquito más suave, más o menos como esto. Y vamos a hacer esa brocha más grande y vamos a pintar en la orilla para ver cómo se vería esta foto modificada. Entonces de esa manera estoy como que borrándole, en realidad no lo estoy borrando, estoy escondiendo algunas partes y de esta manera se está viendo tal y como yo lo necesito. Voy a apretar la tecla de Alt y voy a apretar el ojito. Recuerdas que con la tecla de Alt u Option nosotros podemos enfocarnos únicamente a esta capa. Entonces de esta manera yo puedo ver exactamente qué es lo que estoy haciendo, si tú te das cuenta. Tomo la herramienta de selección y esto puedo acomodarlo en otra área. En pocas palabras, con una máscara tú puedes, digamos, mezclar diferentes fotografías
en una sola y de esa manera tenerla de la manera como tú lo requieres. Voy a apretar Alt u Option para aquellos que tienen Mac, aprieto el ojito y regreso esto a la normalidad. Entonces yo podría colocar esto técnicamente donde yo quisiera, a lo mejor lo pongo aquí, lo voy a bajar de posición un poquito más abajo, digamos ahí, lo voy a hacer más grande. Yo creo que por aquí lo acomodo de este lado, un poquito más grande, lo pongo aquí, doy entrada para que tome efecto y mira lo que habría yo creado hasta este punto, una especie de efecto completamente diferente a lo que teníamos al principio y de esa manera se ve un poquito mejor quizás el trabajo o el proyecto en el que estoy trabajando. Y todo esto lo he hecho por medio de máscaras. Quiero que practiques esto de las máscaras y de igual manera quiero que sigas explorando lo que es esta sección de agregar un layer o una capa de ajuste utilizando cualquiera de las otras opciones para que te empieces a familiarizar con el uso de lo que acabamos nosotros de ver en este momento.